6:15 en Caracas, Venezuela. Ayer estábamos al aire en el programa cuando desde la Asamblea Nacional en Venezuela se aprobaban los nombramientos del nuevo fiscal general de la República y de la defensora del pueblo. Ambos fueron juramentados por Jorge Rodríguez con aquel acto que veíamos: jura usted por sus ancestros, jura usted por los pobres del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos personajes a quienes se les señala como aliados de Delcy Rodríguez, y ellos son quienes van a ocupar estos cargos, pero detallemos un poco más de cada uno de ellos. ¿Quién será el nuevo fiscal general? Larry de Boe. Él es quien ha sido designado en el cargo, ya lo estaba ocupando, recordemos, como interino. Es una ficha de confianza de Delcy Rodríguez y es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. No tiene trayectoria como investigador penal o litigante desde la Fiscalía General. Ha estado encargado de defender al régimen ante la Organización de Estados Unidos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Negó violaciones de los derechos humanos y la existencia de presos políticos en Venezuela. Está sancionado internacionalmente por el rol jugado en la represión en Venezuela. Este es el nuevo fiscal designado por el Rodrigato. Eglé González Lobato va a ocupar la Defensoría del Pueblo. Fue exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, ha sido una crítica sistemática de María Corina Machado, ha calificado a la oposición en oportunidades como extremista y traidora, y no tiene experiencia ninguna en la defensa de los derechos humanos. En este segmento del programa quiero saludar a Rafael Uzcategui, él es director de la ONG Laboratorio de Paz, fue coordinador general de Provea. Bienvenido, Rafa, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Idania, y gracias a ti por el contacto y saludos a tu audiencia a esta hora. A ver, comienzo por preguntarte, ¿perdieron la oportunidad de darle al país una prueba de querer un cambio cierto para Venezuela? Sí, efectivamente, Idania, creo que esto es una muy mala señal sobre el sentido de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, porque todos esperábamos que la designación de un fiscal y una defensoría del pueblo fuera un indicador, fuera un dato que nos hablara sobre la voluntad política que tienen las actuales autoridades en recuperar la independencia de poderes, recuperar la institucionalidad democrática en el país y eventualmente allanar el camino hacia una transición. Y cuando uno evalúa las dos personas que fueron designadas luego de un proceso opaco, donde hubo diferentes vicios e irregularidades en el proceso, en donde todo responde, digamos, a un acuerdo político y no a credenciales y a perfiles idóneos para la ejecución de estos cargos. Cuando uno evalúa a estas dos personas, uno se da cuenta que esos dos cargos van a ser para mantener lo existente, para contener la indignación y el malestar de la ciudadanía y no para iniciar reformas. Entonces, se ha perdido, como tú dices, una oportunidad y nos tocará a los ciudadanos venezolanos y seguir, por supuesto, exigiendo, movilizándonos como ocurrió el día de ayer y seguir colocando una agenda democrática sobre la mesa. Lo que a uno le cuesta, Rafael, es entender cómo dos personajes con las descripciones que acabamos de hacer pueden corregir los errores del pasado usando la frase de Delcy Rodríguez hace tan solamente 48 o 72 horas. Sí, mira, en el caso de Larry de Boe, que es la persona que ha sido designada como fiscal, bueno, ya uno tenía las referencias que él aspiraba a ese cargo desde hace muchísimo tiempo.
Él nunca tuvo buenas relaciones con Tarek William Saab precisamente por estos celos de uno hacia el otro. Hay que recordar que él fue durante muchos años designado como secretario ejecutivo de un organismo que le hizo una vida institucional paralela a la Defensoría del Pueblo, que fue el Consejo Nacional de Derechos Humanos, y allí permanentemente siempre defendió el trabajo solamente con personas vinculadas al oficialismo. Y como se dijo al inicio, él fue representante del Estado venezolano ante las instancias internacionales de derechos humanos y ahí permanentemente fue un negacionista sobre no solamente las graves violaciones, sino también sobre la propia emergencia humanitaria compleja que han vivido los venezolanos y se sumó al coro de criminalización no solamente de las personas que denunciamos esta situación, sino que incluso puso en duda la capacidad y la competencia de organismos como la Corte Penal Internacional para abordar la situación venezolana. Así que aquí lo que estamos viendo es un Tarek William Saab, segunda parte, que es más vinculado, más cercano a la confianza de los hermanos Rodríguez, y quizás es por eso que está allí, que conoce perfectamente el lenguaje para neutralizar las denuncias, todo el trabajo de real investigación sobre situaciones de derechos humanos. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, bueno, desde el año 2024, Eglé González pues, ha tenido una vocería muy particular, muy virulenta sobre las aspiraciones democráticas de la sociedad venezolana, aunque quizás en su caso particular ella lo tiene mucho más fácil, porque bueno, el anterior defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, fue tan gris, Sí. fue tan opaco que con solamente ella mandar un tuit pidiendo por los derechos de los animales o por alguna reivindicación más anodina, va a significar una gran diferencia con respecto a lo que teníamos antes. Fíjate una cosa, es decir, ¿qué tendrían, por ejemplo, que estar haciendo hoy, digamos, estos dos funcionarios recién nombrados? Bueno, abriendo, yo te puedo decir lo que yo pienso. La Fiscalía tendría que estar aperturando una investigación para ver qué fue lo que ocurrió ayer en las calles de Caracas y por qué tenían que reprimir una marcha de prácticamente jubilados que lo único que querían era solicitar frente al Palacio de Miraflores que les ajustaran el salario. Lo que vimos, hay imágenes suficientes para pedir una investigación. Y la Defensoría del Pueblo, otro tanto. Eso es lo que tendrían que estar haciendo hoy, por ejemplo. Efectivamente, Idania. Fíjate que es muy singular lo que apunta sobre el día de ayer, porque lo que ocurrió con esta movilización de trabajadores pidiendo a todo el país mejoras en sus condiciones salariales, también es un signo de continuidad en lo que teníamos antes del 3 de enero, ¿no? Es decir, seguramente tú recordarás, y yo participé en muchas movilizaciones en la llamada Cuarta República, donde una comisión llegaba al Palacio de Gobierno y era recibida por alguna autoridad y se entregaba un pliego de peticiones, un documento, y bueno, y eso terminaba allí, ¿no? Terminaba allí. Usualmente desconocían las cosas, pero por lo menos recibían esa comisión, permitían que la gente se movilizara por las calles de Caracas, y aquí hay que recordar, Idania, que el autor intelectual de la prohibición los sectores democráticos se movilicen en el centro de Caracas es Jorge Rodríguez. Hay que recordar que cuando fue alcalde de Caracas, él promovió un decreto para declarar supuestamente al municipio de Libertador como zona libre de fascismo. Y bueno, lo que vimos ayer, digamos, una continuidad de esa política. Entonces, ¿qué es lo que deberían estar haciendo hoy el fiscal y la defensoría, independientemente sobre las dudas razonadas que tenemos por su trayectoria? Bueno, hoy, a partir de hoy, son responsables por los cargos que tienen por las situaciones violatorias a los derechos humanos. Así que, por supuesto, hay una serie de desafíos y el primero de ellos, actuar de oficio frente a las denuncias y situaciones que puedan vulnerar la dignidad humana. Y, por supuesto, hay diferentes situaciones no solamente vinculadas a la movilización de trabajadores, sino a lo que se ha denunciado en la cárcel del Rodeo. Hay que recordar que la propia Defensoría del Pueblo tiene dentro de sus competencias formales poder supervisar las condiciones de los centros de privación de libertad en Venezuela. Así que yo creo que no la tienen fácil porque creo que es una sociedad que está más consciente, cada vez más consciente de sus derechos. Yo creo que ayer lo vimos en esas imágenes de la gente, a pesar de las barreras policiales, bueno, exigiendo sus derechos. Yo creo que no la tienen fácil. Creo que esta es una población que despertó, que está
absolutamente convencida de la necesidad de avanzar una transición a la democracia y de disfrutar sus derechos. Así que la van a tener difícil de ahora en adelante. Ahora, Rafael, en relación a lo de ayer, hay una denuncia que hizo Marino Alvarado de Provea a través de sus redes sociales, que a mí me pareció gravísimo. Quise hablar con Marino hoy, no lo conseguí, pero que me pareció grave, creo que no ha tenido la repercusión suficiente, pero él mismo sufrió un impacto en su pecho de una botella congelada lanzada por la policía. Es que yo creo que hay elementos suficientes para haber hecho algo hoy, pero más allá de esto, creo que lo que ocurrió ayer nos retrotrae a tiempos que creíamos superados en esta Venezuela, donde se habla de paz, de reconciliación, de errores que hay que superar y un largo etcétera. Esto es que la antesala de lo que está por comenzar a suceder o lo que está por venir otra vez. Mira, sí, nosotros lamentablemente creemos que los Rodríguez y que en general el oficialismo está intentando maniobrar este acuerdo de trabajo con Estados Unidos para que les favorezcan su permanencia en el poder. Y cuando las personas me preguntan sobre si deberían volver a Venezuela en este momento, yo les digo, miren, hay que esperar hasta el mes de noviembre, porque esta grieta, esta oportunidad que se ha abierto pudiera modificarse en esa fecha con el resultado de estas elecciones a medio término. Pudiera agrandarse mucho más si los resultados son favorables al presidente Trump, o incluso pudiera reducirse y revertirse si los resultados le son negativos y él tiene menor capacidad de maniobra en su política exterior. Así que yo creo que hay un proceso de simulación a eso es este rebranding de la propia Delcy Rodríguez, que ahora se viste de azul, que tiene un discurso, pero yo creo que ellos siguen estando convencidos en que ellos van a mantener el poder y por supuesto van a intentar sobrevivir hasta noviembre y a partir de allí intentar pretender tener mayor capacidad de maniobra. Así que creo que todas las medidas de protección se tienen que mantener, por supuesto toda la situación de documentación y denuncia y esta actuación de los funcionarios, porque fíjate que en el caso concreto de ese episodio que ha denunciado el colega Marino Alvarado, tiene que ver con que los funcionarios policiales intentan no dejar rastro, y es por eso que no utilizan sus armas de reglamento, no utilizan sus uniformes, y por supuesto el uso de este tipo de elementos para poder agredir a las personas, lo que intenta es precisamente contener a las personas sin dejar un rastro verificable que uno pudiera luego denunciarlo. Así que yo creo que estamos en un proceso en donde tenemos que disputar el sentido de la transición. Los Rodríguez tienen un plan, el secretario Marco Rubio tiene otro, y la sociedad venezolana, por supuesto, tiene que fortalecer ese plan de las 3 fases anunciado con Estados Unidos con su propia agenda democrática. Pues creo que la sociedad tiene que cumplir su papel y tiene que estar atenta y tiene que presionar lo que haga falta, porque finalmente la presión de la sociedad civil también empuja las circunstancias. Rafael, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarme en este tiempo. Feliz tarde, siempre en contacto. Igual para ti, siempre en contacto. Rafael Uzcategui, director de la ONG Laboratorio de Paz y ex coordinador general de Provea. Recordemos, vale la pena hacer énfasis en esto. ¿Qué deberían cumplir primordialmente los funcionarios nombrados? Tanto el defensor del pueblo como el fiscal general de la República. Por ejemplo, garantizar la independencia de la institución de una manera verificable. Investigar todas las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Allí tendrían para entretenerse bastante rato. Combatir la impunidad estructural, porque el sistema ha estado hecho durante este tiempo para garantizar la impunidad de los funcionarios que cometen los delitos, porque son los funcionarios quienes son delincuentes en Venezuela. Supervisar los centros de detención, muchos de ellos calificados como centros de tortura, entre los más grandes de América Latina. Garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, cosa que no está garantizada.
No hay abogados privados, los abogados públicos nunca aparecen, no hay comunicación con los familiares, hay desapariciones forzadas y hay privados de libertad sin motivo, aquí y ahora. Y rendición de cuentas de las instituciones, que las pidan si quieren hacer algo cierto, si quieren proporcionar un cambio real y darle otra cara a este régimen que es aquel que ha promovido la violación de cada uno de los derechos que ambos funcionarios tienen que garantizar.